Estudiantes, tengan muy buenos días. Justamente también vamos a ir abarcando el contenido de física, que es el título potencial eléctrico. Para ello vamos a hacer conocer las diferentes fórmulas que se va a ir empleando en los diferentes ejemplos. Pero la primera parte vamos a hacer conocer, por ejemplo, la definición. El potencial eléctrico es una magnitud escalar, negativo o positivo, dependiendo del signo de la carga que crea el campo, en este caso que va a ir creando el campo eléctrico. También, por ejemplo, en un punto del campo eléctrico se define como el trabajo que se debe realizar para transportar la unidad de carga desde el infinito hasta dicho punto de campo eléctrico. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño gráfico que siempre va a ir según la cantidad que va a ir recargando la carga eléctrica. También tenemos y vamos a ir representando con la fórmula que, por ejemplo, tenemos aquí P igual B doble sobre la Q. También tenemos aquí P, donde la B doble significa el trabajo o energía en un punto. Por ejemplo, la BP, que significa potencial eléctrico en un punto. La Q, que es la carga de prueba. Ya, entonces, esta es, por ejemplo, la fórmula que vamos a ir empleando para los siguientes ejemplos. Tomen en cuenta. También mediante el cálculo infinitesimal se deduce, por ejemplo, donde la K minúscula es un constante de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Tenemos también otra Q mayúscula que también es la carga creadora. Tenemos la D minúscula que también significa la distancia del punto de la carga creadora al punto de la carga eléctrica que tenemos dentro del campo eléctrico. Al igual, por ejemplo, en el campo eléctrico, la B no depende de la carga transportadora. Dentro de eso también tenemos la unidad de potencial eléctrico. Ahí podemos ver en el sistema internacional la energía se mide en julio, también se escribe joules. Tenemos la carga eléctrica en Coulomb, que también es la C mayúscula. Considerando en estos potenciales eléctricos se mide en julio sobre Coulomb, que recibe el nombre de voltios. Entonces, cuando nos da entre julio y Coulomb, siempre va a recibir el nombre de voltios. Es decir, voltios es igual a julio sobre Coulomb. De esa forma se va a hacer conocer los diferentes ejemplos. La pregunta 1 nos indica hallar el trabajo que debe efectuarse para trasladar un protón en un medio donde el potencial es 2 voltios.
y la carga del protón es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 columpios. Eso es la pregunta. En la pregunta es donde queremos hallar el trabajo de la energía, por ejemplo, dentro de los datos o incógnitas tenemos lo que queremos. La incógnita es hallar el trabajo. La incógnita, por ejemplo, tenemos los voltios, los voltios va a ser igual a 2 voltios, ¿no? Y la carga del protón, aquí nos va indicando también, la carga del protón es igual a 1.6 por 10 elevado a la menos 19 columpios. Solución: cálculo del trabajo. Tenemos voltios es igual al trabajo de la energía sobre la carga eléctrica. Despejando el trabajo de la energía. El trabajo de la energía va a ser igual a voltios sobre la carga. Reemplazando los datos. En sí esto es nuestra fórmula. A esta fórmula tenemos que reemplazar los datos. Pero tenemos aquí un ejemplo. El trabajo va a ser igual a 2 voltios, que nos indica aquí, ¿no? El voltios. Y la carga del protón, que es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 columpios. Aquí solamente es una multiplicación, ¿ya? Una multiplicación. Pero se sabe que voltios es igual a julios sobre coulomb. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 2, cuando es voltios, ¿no? A 2 julios sobre columbio por, y la carga del protón es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 columpios. Para ello entonces directamente multiplicamos 2 por 1.6 por 10 elevado a la menos 19 columpios. Columpios entre columpios se va y obtenemos en julio. Esto es una multiplicación nomás. El resultado es, eso ya lo sacan directamente con la máquina calculadora, y el resultado es 3.2 por 10 elevado a la menos 19 julios. Eso es el primer ejemplo que hacemos conocer de este contenido. Tenemos el segundo ejemplo: el potencial eléctrico provocado por una carga puntual, que representa siempre la carga también con la letra mayúscula, que es la Q, a la distancia de 7 metros es de 220 voltios. Calcular el valor de la carga. Para ello tenemos los datos de incógnitas. Tenemos la distancia, que es de 7 metros. Tenemos en voltios, que es 220 voltios. Y queremos saber la potencial eléctrico, directamente donde nos indica la potencial eléctrico provocado por una carga puntual. En sí vamos a saber calculando el valor de la carga. Para ello tenemos la primera parte, que es solución, cálculo de la potencial eléctrico. El potencial eléctrico. Tenemos voltios con la constante por la carga sobre la distancia, para saber el cálculo del potencial eléctrico.
Despejando el valor de la Q, que es el potencial eléctrico, va a ser igual a voltios sobre distancia sobre la constancia. Reemplazando los datos, en sí esta es nuestra fórmula, ya no tomaremos en cuenta. Reemplazando datos que tenemos, que es el cálculo de la potencial eléctrico, que va a ser igual en voltios es 220 voltios por la distancia es 7 metros y la constante siempre es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro al cuadrado sobre columpio al cuadrado. Reemplazando estos datos, seguimos continuando con el contenido. Ya teniendo esto, continuamos que la potencial eléctrico va a ser igual a 220 cuando es voltio siempre directamente es julio sobre columpio por 7 metros, que es la distancia, sobre la constante que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro al cuadrado sobre columpio al cuadrado. De la misma forma lo realizamos. El potencial eléctrico va a ser igual a 220 voltios newton metro sobre columpio por 7 metros. Esto también, por ejemplo, cuando es julio sobre columpio, también directamente se va convirtiendo en newton metro sobre columpio. De ese modo viene esta fórmula sobre que tenemos la constante es 9 por 10 elevado a la 9, que también es newton metro al cuadrado sobre columpio al cuadrado. Tenemos aquí newton, con newton se va también, aquí metros también con el metro se va, y con este un metro más. Ya, entonces este metro al cuadrado con este otro metro se va tachando. Solamente nos quedan columnas. Entonces aquí solamente es multiplicación y división. Me van a realizar 220 por 7 dividido entre 9 por 10 elevado a la 9. El resultado entonces va a ser 1.71 por 10 elevado a la menos 7 columnas. Eso es el segundo ejemplo. Continuando con el otro ejemplo que tenemos el 3, donde nos indica determinar el valor del potencial eléctrico creado por una carga puntual de 12 por 10 elevado a la menos 9 columnas en un punto ubicado a 10 centímetros del mismo, como indica la figura. Aquí, por ejemplo, tenemos la figura que tenemos, por ejemplo, aquí la carga eléctrica que inicia desde positivo. Llega hasta el punto A. ¿No? Entonces la distancia es 10 centímetros. Antes también tomamos en cuenta los datos incógnitas. Aquí dice claramente, nos indica determinar el valor del potencial eléctrico. Entonces tenemos que determinar el valor del potencial eléctrico. Aquí tenemos el potencial eléctrico, la incógnita en voltios, que tenemos también la carga puntual, que es en columpios, también representa con la letra Q mayúscula, que la carga puntual había sido 12 por 10 elevado a la menos
9 columnas. Por último tenemos la distancia. La distancia es 10 centímetros, pero esto vamos a convertir a metros, para trabajar directamente con metros. Sabiendo que un metro equivale en centímetros 100 centímetros. Entonces, multiplicamos 10 por 1 dividido entre 100. El resultado es o va a ser igual 0.1 metro. Ya hemos ubicado la solución, que es en gráfico, que la distancia es 10 centímetros. Del signo positivo hasta el punto A. Cálculo del potencial eléctrico. Tenemos entonces dentro del cálculo del potencial eléctrico en voltios, vamos a ubicar, o tenemos, va a ser igual a la constante por la carga puntual sobre distancia. Esto ya es nuestra fórmula. A esta fórmula reemplazamos los datos. En voltios que tenemos, la constante siempre es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por que tenemos aquí la carga puntual, que es, abrimos antes paréntesis, 12 por 10 elevado a la menos 9 columnas. Cerramos paréntesis, y la distancia es, que ya hemos convertido a metros, ya es 0.1 metro. Aquí de la misma forma, columbio con este columbio se va. También aquí directamente metro con este metro se va. Y solamente nos quedan newton. Cuando nos quedan directamente newtons, ya son voltios. Aquí primeramente también utilizamos la máquina calculadora, indicando 9 por 10 elevado a la 9 por, de la misma forma van a ir abriendo paréntesis, 12 por 10 menos o elevado a la menos 9, cierran paréntesis, diciendo dividido entre 0.1 metro. El resultado había sido 1080 voltios. Eso es el siguiente ejemplo. Tenemos otro ejemplo donde nos indica el ejemplo número 4. Una carga de menos 5 de unidad de columbio se encuentra en el vacío. Punto seguido, aquí lo que queremos saber es calcular el potencial que genera dicha carga a una distancia de 20 centímetros. Aquí tenemos también, por ejemplo, que una carga de menos 5 unidades de columbio. Aquí tenemos, ¿no? Que representa también con una letra Q mayúscula. Aquí tenemos la carga que es negativo. En gráfico estamos representando, y esta es la distancia que llega al punto. También tenemos los datos e incógnitas. Entonces una carga, la carga es igual a menos 5 unidades columbio. Esto equivale, o va a ser igual a la menos 5, este 5 nomás, esto viene también de la fórmula, por 10 elevado a la menos 6. Esto ya es en columbios, ¿no? Esto viene como una fórmula de columnos. Directamente anotan el 5 por, esto ya viene de la fórmula, que es por 10 elevado a la menos 6 columnas. Queremos saber también calcular potencial que genera la carga, que es en voltios. Tenemos también la distancia, que es 20 centímetros. También aquí vamos a convertir, es conversiones a metros. Para ello tenemos, por ejemplo, 20 centímetros por, sabiendo siempre un metro equivale 100 centímetros. Toda la vida. Entonces, para hallar
en metros directamente también multiplicamos 20 por 1 dividido entre 100. El resultado es igual a 0.2 metros. Ya con eso vamos a ir trabajando directamente donde nos indica cálculo del potencial eléctrico. Va a ser esta fórmula que utilizamos, el voltios va a ser igual a la constante por la carga sobre distancia. A esto también reemplazamos los datos. En volts va a ser igual, la constante siempre es 9 por 10 elevado a la 9 newtons metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por, también de la misma forma, abrimos paréntesis, lo que tenemos en los datos de la carga es menos 5 por 10 elevado a la menos 6 columnas, cerramos paréntesis, y la distancia o sobre la distancia que es 0.2 metros. Aquí de la misma forma realizamos 2 por 10 elevado a la 9 por, abrimos paréntesis en la máquina calculadora, menos 5 por 10 elevado a la menos 6, cerramos paréntesis, sobre la distancia que es 0.2 metros. Eso, el resultado es en voltios menos 2.25 por 105 voltios. Ahí podemos tomar también en cuenta la cantidad o el resultado de los diferentes ejemplos.